Bueno, muy buenas tardes a todos. Ahora sí vamos a dar comienzo a esta capacitación. Antes me voy a presentar para quienes no me conocen. Mi nombre es Miriam Udi, soy miembro de la comisión directiva de AIEPBA. AIEPBA es la Asociación de Escuelas Privadas de Buenos Aires que ofrece a sus asociados la representación ante las autoridades nacionales y provinciales. Brindamos servicios de gestión ante organismos oficiales y asesoramiento legal, contable, administrativo y pedagógico en forma permanente. Por eso, como siempre les digo, los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales y sitios en la web, donde podrán seguir el trabajo de nuestra asociación. También pueden descargar la app móvil, donde pueden recibir las notificaciones y comunicados y también realizar consultas a nuestro equipo de asesores. De igual forma, dichas consultas pueden hacerse a través de nuestra plataforma Comenius, que es la plataforma informática con múltiples funciones que optimizan y agilizan el trabajo en nuestras instituciones. Contamos también con el servicio de consulta médica virtual que está disponible para todos los asociados y que es de mucha importancia y de mucha ayuda, sobre todo por los movimientos que requieren certificados específicos. También contamos con la plataforma Edu Privada, un espacio para la búsqueda y selección de personal, donde los docentes también pueden postularse para los cargos. Así que es muy importante que entren en nuestra plataforma para la búsqueda de trabajo. Y bueno, ahora sí, vamos a dar comienzo a esta capacitación tan solicitada por nuestros socios. Para esto hemos convocado a la doctora Vanessa Demier para enseñar a escribir textos, como titulamos a esta capacitación. Le voy a dar la bienvenida a Vanessa. Hola Vanessa, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes a todos. Bueno, si me permitís, primero te voy a presentar brevemente. Vanessa Demier es doctora en letras, se desempeña actualmente como profesora en los profesorados de educación inicial y primaria de UCA y profesora de posgrado en la UBA. Es investigadora asistente del CONICET. Sus ámbitos de especialización son la alfabetización inicial, la lectura, la comprensión lectora, la fluidez y la prosodia en la lectura en voz alta. Participó en reuniones y en congresos nacionales e internacionales. Ha publicado artículos científicos sobre el aprendizaje de la lectura y la escritura en revistas nacionales y extranjeras. Es coautora de materiales didácticos para la enseñanza de la lectura y la escritura. Y hoy tenemos el honor de contar con su presencia en esta capacitación. Así que ahora sí, Vanessa, te cedo la palabra. Bueno, gracias Miriam y gracias a todos por estar acá, porque seguramente es un esfuerzo después de toda la jornada, un jueves, pero les agradezco. Y sí, como decía Miriam, por ahí la escritura de texto, bueno, hay varias cuestiones que nos están preocupando y que están en la agenda nacional, ya todos lo sabemos y en los medios, creo que todos los días los medios sí, de comunicación están tomando noticias, sobre todo los gráficos, aclaro, porque por ahí los audiovisuales van por otro lado, pero seguramente ven continuamente noticias que tienen que ver con bueno, la red de alfabetización, qué sucede con la alfabetización, los métodos, porque venimos con una tendencia a la baja en todo el desempeño, pero además no es solo que eso se ve en las evaluaciones o en el estándar al que no llegamos, sino que lo vemos en casos reales y seguramente como nos sucede a todos los que estamos en la docencia, todos conocemos a alguien o que tiene muchísimas dificultades para comprender textos o que no llega al nivel esperado, que tiene dificultades para poder aprender a partir de los textos, chicos que están en sexto o séptimo grado, a veces en secundaria y todavía no pueden leer de manera independiente. Y lo mismo sucede por ahí, no se habla tanto de la producción de textos, pero sí lo vemos, ¿sí? Cuando estamos en docencia y queremos evaluar un proceso de aprendizaje que implica escribir, ¿sí? Un producto que tiene que ver con producir un texto, no llegan, o sea, no llegan a ser textos claros, coherentes,
Entonces, bueno, la enseñanza de la producción de textos, si bien está muy ligada a la enseñanza también de la comprensión, porque son procesos del lenguaje, tiene particularidades específicas que hacen que tengamos que pensarla como un proceso particular, ¿no? Y atender eh, a sus particularidades. Entonces, bueno, por eso pensamos cuando armamos esta charla en abordar un poco esto, intentar explicar por qué es tan compleja la producción de textos y pensar estrategias para la enseñanza, entendiendo que hay muchísimo para decir, y esto lo voy a aclarar de entrada, pero la idea es ver el proceso en general y voy a ir haciendo, después si quieren tenemos tiempo para preguntas, pero vamos a tener algunos minutitos para hablar también específicamente de cada nivel, porque si bien el proceso de producción de textos en general se explica de la misma manera, o sea, cada nivel tiene particularidades distintas, ¿sí? No es lo mismo los inicios de la alfabetización que cuando ya estamos más avanzados, vamos a estar trabajando a distintos niveles de ese proceso. Entonces, eso me interesaba un poco abordar y apuntar a esto, a la idea de la importancia que tiene darle sistematicidad, guiar el proceso y modelarlo, ¿sí? Bueno, entonces estos son como un poco los contenidos y cómo lo vamos a ir abordando. Y para ir empezando ya, bueno, como todo y como siempre empiezo cada vez que tengo que hablar o de lectura o de producción de textos, no tenemos que perder de vista que cuando nosotros hablamos del lenguaje escrito o de comprender o producir textos, siempre hay una contraparte que tiene que ver con el lenguaje oral. ¿Sí? Y esto ya lo vimos por ahí, los que me escucharon en el encuentro anterior, estuvimos hablando bastante de eso, el desarrollo en la oralidad, en el lenguaje en general. Todo lo que se desarrolle, el conocimiento que desarrollamos en la oralidad es sumamente importante para el aprendizaje de la lectura y la escritura. ¿Por qué? Porque cuando nosotros desarrollamos el lenguaje oral, aprendemos vocabulario, aprendemos las estructuras gramaticales de nuestra lengua, y muchos de los recursos lingüísticos que vamos a usar en el lenguaje escrito se pueden potenciar desde la oralidad. Es como que son dos caras de una misma moneda. Al mismo tiempo, en la medida que avanzamos en el conocimiento del lenguaje escrito, nuestro desempeño a nivel discursivo y en la oralidad se va a incrementar, ¿sí? Vamos a poder adecuar nuestro discurso a distintas situaciones, a diferentes demandas, porque se traccionan entre sí. Pero en los inicios del aprendizaje, ¿sí? El único conocimiento previo en términos lingüísticos con los que cuentan los chicos y las chicas para aprender a leer y escribir es el lenguaje oral. Por eso el nivel inicial tiene un rol fundamental, y esto es importante, en el desarrollo de la comprensión y la producción. Aunque los chicos no vayan a leer y a escribir de manera independiente, nosotros podemos empezar ya a traccionar estos procesos que sabemos que tienen que ver con el manejo de una herramienta cultural, ¿sí? Todos los procesos de lectura y de escritura que están relacionados con el conocimiento del lenguaje escrito no son naturales, ¿sí? No nacemos predispuestos a la lectura o la escritura. Es una herramienta, ¿sí? Que tenemos que aprender a desarrollar y para eso necesitamos alguien que nos guíe y mucho tiempo de práctica en esas habilidades. Si nosotros pensamos el lenguaje desde distintas dimensiones, o sea, lo pensamos como un sistema, ¿sí? O sea, el sistema de nuestra lengua, nuestro dialecto, lo que nos va a permitir hablar, y como sistema cognitivo y también como una herramienta de comunicación, es como que podemos integrar, ¿sí? Las distinciones, procesos, conocimientos y habilidades. Muchas veces lo que nos sucede o lo que nos ha sucedido históricamente, ¿se escucha bien? Porque me está poniendo un cartel de la conexión de internet, ¿está bien? Sí, yo te ¿Sí? escucho Bueno, perfecto. perfectamente. Entonces, por ahí, perfecto, cualquier cosa, sí, pregunto por las dudas, porque si no sigo hablando, a veces capaz que No, cayó un no, poquito la quédate tranquila, conexión, yo pero está cualquier todo bien. cosa te corto. Entonces, vale. Sí. Entonces, muchas veces lo que nos ha venido sucediendo, digamos, en términos educativos, es que focalizamos en algún aspecto del lenguaje, ¿no? Focalizamos en el uso del lenguaje. Y fuimos dejando de lado que es un proceso lingüístico y cognitivo, y que como proceso lingüístico y cognitivo tiene muchas demandas, y que hay algunas habilidades que requieren una enseñanza explícita y muy sistemática en el inicio y que después ya pasan a segundo plano, y al mismo tiempo que necesitamos conocer
en profundidad las estructuras de nuestra lengua. Por más que seamos muy buenos hablando y tengamos la gramática implícita, o sea, podamos comunicarnos, o los chicos se puedan comunicar, contar una historia, esa gramática se tiene que volver un conocimiento explícito para poder usarlo estratégicamente cuando tenemos que producir textos. Bueno, entonces eso es como un poco para plantear la importancia que tiene, ¿sí? El desarrollo del lenguaje oral para potenciar todo lo que va a venir después con la lectura y la escritura. Por otro lado, es fundamental esto que decía recién. Nosotros aprendemos en interacción. La lectura y la escritura son herramientas culturales, son conocimientos o es una tecnología, la escritura es una tecnología que tenemos que aprender a usar. Y la única manera en la que podemos empezar o iniciarnos en ese proceso es que haya un otro, ¿sí? Un adulto, el docente, que en nuestras sociedades es el docente el que inicia el proceso. Muchos de los conocimientos ligados al lenguaje escrito aparecen de manera emergente en la interacción en el hogar, pero esos conocimientos no van a ser iguales para todos. Entonces, el rol de la escuela, fundamental, en el nivel inicial y el primer ciclo de primaria, es justamente hacer que ese conocimiento achique la brecha, ¿no? Dar oportunidades para que esa brecha se achique de manera temprana. Cuando esas diferencias que se traen desde el hogar en relación con el lenguaje escrito, o sea, por ejemplo, participar en lectura de cuentos, escribe, a veces los chicos ya escriben el nombre del papá, de la mamá, del hermano, participan en distintas ciudades, escriben algunas palabras para hacer la lista del supermercado o ven a los padres escribiendo textos, eso genera muchas diferencias sobre el conocimiento que los chicos traen cuando llegan al nivel inicial. Entonces, en esos momentos iniciales, la brecha está en esos conocimientos que son más emergentes, ¿sí? O que se dan más en la interacción con el material escrito. Cuando esa brecha no se revierte tempranamente, o sea, no proporcionamos oportunidades, no vamos guiando y andamiando el conocimiento de la escritura, del lenguaje escrito, lo que empieza a suceder es que eso cada vez se hace más grande. ¿Sí? ¿Por qué? Porque los chicos que ya tenían ese conocimiento, que ya traían ese conocimiento desde el hogar, van a tener nuevas experiencias que aprenden en la escuela y van a siempre potenciar su aprendizaje, mientras que los que van quedando con dificultades siempre van a encontrar mayores obstáculos, entonces la brecha se hace cada vez más grande y es muy difícil revertirla. ¿Y esto por qué lo digo? Porque cuando vemos situaciones, no significa que no podamos hacer nada, pero cuando vemos situaciones de chicos en secundaria o en segundo ciclo de primaria que todavía no pueden escribir palabras, vamos a tener que llevar, ¿sí? O sea, o atender, digamos, a procesos más básicos que son los que se desarrollan en sala de 5, básicamente, y primer grado, ¿sí? O que deberían desarrollarse. O sea, tenemos que pensar, no podemos avanzar e intentar andamiar un proceso cuando hay algo de base que está generando dificultades. Ahora lo vamos a ir viendo en detalles. Entonces, todos estos conocimientos que nosotros vamos proporcionando, andamiando en la interacción y todo, se van transformando en patrones de experiencias, ¿sí? Con la escritura, que después van a estar disponibles cuando los chicos se tengan que desempeñar, ¿sí? De manera independiente. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, en el nivel inicial, se cuenta una historia y después dicen, bueno, vamos a escribir o describir un personaje, ¿sí? Bueno, ¿y cómo era Caperucita? Y la maestra o el maestro empieza a escribir. Bueno, aunque los chicos no estén escribiendo, están participando de una situación de escritura. Esa experiencia que ya se empieza a generar ahí en esa interacción genera un patrón, ¿sí? O sea, lo almacenamos como una experiencia más. Y eso es un conocimiento que va a servir sobre el que se van a poder apoyar cuando tengan que hacerlo después de manera independiente. Por supuesto que a todo esto va a venir lo que les decía recién, que requiere enseñanza sistemática, que nosotros lo hagamos una sola vez o que suceda una vez en inicial y esto después no se retome en primaria, entonces de nuevo va a suceder que no va a ser suficiente. Pero ese tipo de experiencia ya desde el nivel inicial generan una base que hace muy sólido después el conocimiento que tienen sobre la tarea que tienen que realizar como productores de textos. Muy bien. Entonces, desde el punto de vista cognitivo, yo trabajo desde la psicolingüística, la psicología cognitiva. Igual este modelo creo que para todos los que están, capaz que acá hay algunos que no son específicamente de lengua, pero todos los de lengua, por la formación en general, este modelo es bastante citado, pero a veces queda como medio en nombre, ¿sí?
o quedan los nombres, pero está poco sistematizado en cuanto a cómo podemos entonces ir andamiando todo esto. Cuando pensamos en los componentes centrales del proceso de producción de textos, tenemos que pensar que por un lado siempre tenemos una tarea, ¿sí? Cuando vamos a producir un texto, esto se le llama el ambiente de trabajo. Nosotros tenemos un objetivo, una meta, vamos a escribir para, no sé, los padres, ¿sí? Una nota para los padres, vamos a escribir el informe para la directora de la escuela, vamos a escribir un texto para socializar con nuestros colegas, ¿sí? Escribimos un cuento porque estamos, entonces hay un ambiente de trabajo, una tarea, ¿sí? Una tarea de escritura, escribir un determinado tipo de textos, pero siempre hay un destinatario. Y fíjense que eso cuando escribimos un texto es sumamente importante. No es lo mismo escribir el informe que nosotros dejamos por ahí detallado o hablar con un colega, ¿sí? Para hablar o los términos con los que hablamos en un colega sobre el desempeño de los chicos, que la manera tal vez en la que se lo explicamos a los padres, ¿sí? Entonces tenemos que adecuar nuestro discurso, ¿sí? A el contexto de la tarea y la audiencia, o sea, quiénes son los receptores de ese texto, quién es el destinatario. Por otro lado, cada vez que tenemos que producir un texto, nosotros te ponemos en juego todos nuestros conocimientos previos, ¿sí? Por eso decimos que se pone en juego la memoria de largo plazo. La memoria de largo plazo es el almacén en donde nosotros tenemos todas las representaciones, conceptos interrelacionados, ¿sí? Entonces, si yo voy a escribir, por ejemplo, un texto sobre el bosque, la selva, ¿sí? Yo necesito tener en mi memoria información sobre ese tema, ¿sí? Si a mí me dicen hoy, escribí sobre no sé, un ensayo sobre las dificultades en matemática, yo no puedo recuperar de mi memoria ningún tipo de conocimiento. Puedo alguna generalidad, pero nada que sea suficiente en términos conceptuales de relaciones entre esos conceptos, porque no es mi área, para poder afrontar esa tarea, ¿sí? Entonces, por más que yo sepa, por ejemplo, escribir perfectamente una nota periodística, adecuarme al auditorio, a los distintos, no voy a poder desarrollar esa tarea porque no tengo el conocimiento previo suficiente para poder, ¿sí? Ajustarlo. Voy a tener que investigar, voy a tener que buscar, voy a tener que entrevistar a especialistas. Y por otro lado, otro de los componentes centrales cuando pensamos en la producción de textos tiene que ver con el proceso de producción de textos específicamente, ¿sí? A nivel cognitivo y lingüístico, la producción de textos o escribir un texto implica planificarlo, o sea, pensar esto. ¿Qué voy a decir? ¿Cuál es el tema? ¿De qué estoy escribiendo? ¿A quién lo estoy destinando? ¿Qué formato le voy a dar? ¿Sí? Planificarlo. ¿Qué voy a decir primero? ¿Qué voy a decir? Ordenar las ideas que tengo. Tengo que planificar ese texto. Traducción o podemos llamarlo por ahí más coloquialmente, lo conocemos cuando decimos vamos a redactar, ¿sí? Es poner en texto, pero yo ahí tengo que empezar a buscar las palabras, hacer la selección léxica, elegir la sintaxis, los conectores, empiezo a escribir y tengo que trazar las palabras o tipearlas según cómo esté escribiendo, ¿sí? Después, si quieren, al final hablamos de esa diferencia, ¿sí? Pero necesito hacer esos dos procesos, buscar las palabras en mi almacén y para eso las tengo que tener y poder escribirlas. Y finalmente, el otro proceso que realizamos mientras escribimos y que es recursivo, o sea, lo vamos realizando continuamente, tiene que ver con la revisión, ¿sí? Nosotros paramos, volvemos, ¿sí? La producción de texto es sumamente compleja porque estamos todo el tiempo realizando una tarea de control estratégico de la tarea, o sea, es metacognitivo. Siempre. En los inicios no va a ser, y por eso va a ser muy difícil, pero tenemos que poder desarrollar un control estratégico de la tarea, porque vamos revisando. Ah, no, acá repetí, no, tengo que cambiar, acá no retomé el tema, no, esto no es coherente, cambio, organizo, ¿sí? Entonces es un proceso recursivo que requiere revisión constante. O sea, es de altísima demanda, ¿sí? Entonces, este es el modelo así súper complejo, pero ven que este es el modelo clásico de producción de textos, que, bueno, de los autores Hayes y Flower, lo que sean de letras seguramente ya lo conocen, pero bueno, tiene que ver con esto. Se pone en interacción para que, o sea, esto es lo mismo que dijimos recién, pero ven que ahí agrega los planos exterior e interior. O sea, ponemos en interacción demandas de la tarea, que tienen que ver con el exterior, algo que, un requerimiento, con todos los procesos cognitivos y lingüísticos que yo puedo tener o no almacenados, con mi conocimiento de la tarea, el conocimiento del tema, y eso requiere monitorearlo todo el tiempo y continuamente.
O sea, pongo en juego mis conocimientos sobre el exterior, o sea, a quién le estoy, si yo no conozco, me dicen escribirle, no sé, un texto a la Academia de Medicina y yo no tengo contacto con ese auditorio. ¿Cuántos saben de lingüística? Me voy a preguntar, ¿sí? Entonces, eso es un problema retórico que demanda también, ¿sí? Mis conocimientos previos sobre ese auditorio. Entonces, están en continua interrelación. Por eso escribir textos es muchísimo más complejo. La comprensión es complejísima, ¿sí? Pero producir textos es sumamente complejo. Es una tarea que requiere práctica y de hecho, aun cuando seamos muy buenos escribiendo textos, ¿sí? Quienes lo son seguramente se van a dar cuenta, requiere revisión. A ver, un borrador, otro borrador. Por eso a veces se dice que es un proceso que nunca termina, más bien lo cerramos, ¿sí? Lo cerramos porque hay que entregar, porque hay un momento, pero es un proceso que continuamente podría estar en revisión, ¿sí? Ahora bien, en los inicios del aprendizaje, si hay preguntas, Miriam, bueno, cualquier cosa deteneme los conceptos y eso, y lo Hasta voy aquí aclarando no en el hay momento, si no, preguntas. bueno, perfecto. Entonces, cuando nosotros producimos un texto, tenemos, para decirlo así, simplemente y retomar, que pensar la situación comunicativa, buscar la información, organizar esa información en una estructura, y eso requiere conocer la estructura, ¿sí? Seleccionar el léxico, la sintaxis, conectar las frases, y eso requiere conocer el sistema formal de mi lengua, los recursos que puedo tener disponibles. Si no lo conozco, no voy a poder, por más que me digan, estás repitiendo, no lo voy a poder revisar ni corregir ni darme cuenta de que ahí estoy repitiendo 20.000 veces la misma estructura, la misma palabra o a veces hasta la misma idea, ¿sí? Entonces, por eso es muy importante que la enseñanza, ¿sí? O el aprendizaje de las dos caras se realicen en el marco de actividades colaborativas, ¿sí? Y nosotros como docentes tenemos un rol fundamental. Los chicos no aprenden a escribir textos solos. No es lo mismo aprender a hablar que aprender a leer y a escribir. Requiere que nosotros acompañemos el proceso, que lo guiemos y que sea paulatino. Si yo de repente a un chico en tercer grado no escribió, no, qué sé yo, no escribió, escribe solamente oraciones, vieron que las típicas, ponemos viñetas y solo describe lo que va pasando. Y le digo, bueno, ahora escribí un cuento en el que esté tal personaje y tal personaje. No van a poder escribir un cuento porque seguramente no tuvo conocimiento explícito de la estructura de la narración, de los recursos narrativos. Entonces, esa tarea va a estar muy por sobre sus posibilidades de hacerlo, ¿sí? Muchas veces cuando los chicos llegan, a los que están en secundarios, les va a suceder eh, muchas veces los chicos llegan con pocas experiencias en términos de producir textos con toda esta demanda que decimos, ¿no? De revisarlo, de atender aspectos puntuales. Entonces, les pedimos que escriban textos, por ejemplo, que relacionen dos textos y que escriban un resumen, y los chicos no pueden hacer esa tarea porque está muy por sobre la demanda. No saben cómo hacer un resumen, no tienen un modelo mental, ¿sí? ¿Se entiende? No tienen un esquema de lo que significa hacer un resumen. No participaron en situaciones en las que tenían que escribir un resumen. Entonces, la actividad colaborativa, en ese sentido, bueno, lo mismo sucede con la lectura, ¿no? Pero la actividad colaborativa tiene un rol central cuando pensamos en la enseñanza de la producción. Entonces, desde el inicio, si lo tenemos que pensar como un proceso a nivel también más recursivo, tenemos que pensar una instancia en la que tiene que haber una interacción guiada. Esto que les decía, los chicos dictan, el docente escribe ya desde el nivel inicial o inicios de primer grado, aun cuando los chicos no escriban, ¿sí? Eso potencia el desarrollo de las habilidades discursivas también. Yo puedo desde la oralidad ir organizando el discurso. Cuentan una experiencia personal, pero a ver, primero, ¿quién le dijo, en dónde estabas? ¿Sí? ¿Y qué te pasó? ¿Y cómo se resolvió? Entonces, ya con esas preguntas, desde el nivel discursivo, estoy favoreciendo el desarrollo de estructuras que luego van a servir para andamiar la producción escrita. Cuando empezamos a escribir o empezamos a andamiar la producción escrita, va a ser fundamental, primero, ¿sí? Escribir todos juntos o generar un modelo, ¿sí? Luego, proporcionar instancias tal vez en las que puedan escribir de manera guiada, que completen partes del texto, que relacionen, y finalmente dar la oportunidad de que practiquen haciéndolo de manera independiente y retroalimentar ese proceso. Por eso es tan complejo enseñar a producir textos.
Muy bien. Entonces, como les decía recién, empezamos, o sea, el desarrollo de la producción, ¿sí? De la producción escrita empieza con la oralidad, ¿sí? En la interacción oral. Muchas de estas actividades, de las actividades que nosotros hacemos, de contar un día, ¿sí? Rutinas desde el nivel inicial, ya proporcionan esta estructura en términos de objetivos, de un modelo, ¿sí? Por eso decimos que a partir de esas interacciones, por ejemplo, volver a contar lo que se leyó, ya hace que recuperen la estructura. Se leyó un cuento, lo volvemos a contar, se recupera la estructura. Escribimos una lista de elementos, ¿sí? Una lista, el reglamento del aula, escribirlo de manera colaborativa. Eso ya va generando conocimiento de la estructura, aunque no escriban de manera independiente. Empezamos a organizarlo, volvemos, leemos en voz alta, revisamos, mostramos cómo se hace, cómo se escribe, básicamente, ¿sí? Hacemos visible un proceso que es sumamente interno, ¿sí? Nosotros cuando escribimos, en realidad hacemos todo en silencio. Si nosotros tuviéramos que verbalizar todos estos procesos, nos daríamos cuenta de la complejidad que tiene, ¿sí? Y por ahí podríamos empezar a ver más en detalle todo lo que hacemos en simultáneo, en paralelo. Al principio eso es sumamente costoso, por eso es fundamental hacerlo desde el inicio y desde la oralidad. Proporcionar un modelo, escribir con ellos, hacerlo en colaboración. En la medida en la que nosotros vamos dando lugar a que se generen este tipo de interacciones, vamos modelando, guiando, vamos introduciendo un conocimiento que es sumamente importante en el lenguaje escrito, que tiene que ver con la diferencia entre el estilo de lenguaje oral y el estilo de lenguaje escrito. Esto también lo dije para lectura, en la escritura va a ser fundamental, ¿sí? En la lectura funciona como un conocimiento previo a nivel discursivo que me permite la comprensión. En el caso de la producción, ¿sí? Conocer la diferencia o desarrollar un conocimiento del estilo del lenguaje escrito me permite a mí usar estratégicamente el conocimiento que tengo para, por ejemplo, escribir un texto coherente para que la persona que lo lea lo entienda. Vienen acá en este ejemplo, el primero dice, estaba jugando con mi pollito yo. Después lo quiso correr, quería jugar, la agarró del cuello y le dije, Diana, y lo saqué la boca y casi le lastimó mi pollito. ¿Sí? Ven que es difícil entender de quién está hablando, es como que casi tenemos que, podría ser, ¿sí? Muchos no hace, bueno, no tienen los micrófonos cerrados, pero seguramente muchos ya se imaginan que estaba hablando de la perra, pero en ningún momento explicita quién era Diana. Entonces, hay mucha ambigüedad en ese texto. Eso es lo que sucede en general cuando hablamos. A eso le llamamos el estilo de lenguaje oral, pero que no significa que solo tiene que ser en la oralidad, ¿sí? Es un estilo espontáneo, sumamente contextualizado al aquí y ahora de la conversación, pero muchas veces esto se traslada a la escritura. ¿Se entiende? No es que el estilo de lenguaje oral sea solo de la oralidad, sino que hay muchos chicos que pueden escribir así, por faltas de experiencias con el lenguaje escrito. El estilo de lenguaje escrito tiene que ver con conocer que hay determinados recursos que hacen que no se genere ambigüedad, por ejemplo, de quién estoy hablando, ¿sí? Entonces tengo que explicitar el referente, después lo puedo retomar con un pronombre, pero eso requiere un uso estratégico de los recursos. Miren esta otra experiencia personal. Un día el burro me cabeció. Yo estaba jugando y cacé una chicharra. Y se me ocurrió meter la chicharra en la oreja del burro. La chicharra comenzó a cantar y el burro a cabecear para sacarla. Y ahí nomás el burro me pegó con su cabeza. Así, bueno, se puso una terrible travesura, pero ven que tiene una estructura, uno puede seguir perfectamente y hasta imaginarse sin dificultades, ¿sí? Lo que sucedió. En cambio, en la primera, uno necesitaría hablar con la nena, que lo contó es una nena justo, y hacerle un montón de preguntas para poder entender lo que queda. Pero ¿de quién estás? Ah, pero ¿en dónde estabas jugando primero? ¿No? ¿Dónde estabas? ¿Y con quién? Entonces, era tu perra. ¿Y quién era Diana? Era tu perra. Entonces, un día estaba jugando con Diana. De eso se trata el estilo de lenguaje escrito. El estilo de lenguaje escrito empieza a desarrollarse con las experiencias de lectura. Cuando nosotros leemos cuentos, eh, eh, em- trabajamos, volvemos a contar la historia, todo, empieza a desarrollarse el estilo de lenguaje escrito. Los chicos empiezan a usar vocabulario específico. Había una vez, érase una vez, y colorín colorado, todas esas fórmulas, ¿sí? Y entonces, ¿sí? Que empiezan a incorporarse ya en la oralidad, hacen al estilo de lenguaje escrito. Entonces uno podría empezar a trabajar, por ejemplo, el estilo de lenguaje escrito desde la oralidad, pero sabiendo que eso va a ser fundamental cuando empiecen a escribir de manera independiente.
Y esto no es un detalle menor, porque muchas veces los textos que recibimos, aún me pasa en la universidad, eh, por poca práctica, ¿no? Con la tarea de producir un texto, tiene que ver con esto, con que hay un uso que no es descontextualizado, o sea, no está pensando en la tarea, en la audiencia, en que yo no voy a estar cuando la persona lea ese texto y que el texto en sí mismo tiene que ser coherente, estar cohesionado para que la persona entienda lo que yo quiero transmitir con ese texto. Entonces se hace un uso que tiene que ver más bien con el estilo de lenguaje oral, o sea, escribo como si la persona estuviera acá y le estoy contando de manera desordenada lo que voy pensando, como un fluir de la... Entonces, eso es sumamente importante en términos de enseñanza de la producción. A medida que avanzamos, entonces eso primero desde la oralidad, a medida que avanzamos, todo esto puede empezar a aparecer en situaciones en las que componemos un texto de manera colaborativa. Acá hay otro ejemplo, ¿no? Está un poco cortado, pero es una situación de producción. Bueno, ¿se acuerdan que el otro día, dice la maestra, estuvimos viendo cómo eran estos personajes para hacer un cuento, que el otro día escribimos lo que ustedes me iban diciendo? Todas estas son transcripciones de situaciones, ¿sí? Me iban diciendo del príncipe, de la princesa, de este personaje malvado que era la bruja. Ahora vamos a escribir un cuento. Yo voy a escribir lo que ustedes me van a ir diciendo. ¿Qué se pone cuando empezamos a escribir un cuento? ¿No? Están trabajando ya el estilo, ¿sí? Fórmulas, conocimiento de la forma. El príncipe y la princesa, dicen los chicos, uno de los nenes. Claro, el príncipe y la princesa. Entonces, ¿cómo ponemos? Antes de poner el príncipe y la princesa, tenemos que poner lo que siempre se pone en los cuentos. Cuando yo les leo un cuento, ¿sí? Hay que poner el nombre, dicen, ¿no? O el título se está refiriendo. Bueno, después ponemos el nombre. Primero, ¿qué se pone? Van indagando el conocimiento previo. No. Una historia, dice. Bien, Gustavo, vamos a contar una historia. Pero antes, ¿qué podemos poner? ¿Saben lo que yo pongo siempre al empezar un cuento? Había una vez, y escribe pronunciando. Había una vez una bruja. Bueno, antes de bruja había, bueno, escribe. Había una vez una princesa que se llamaba, bueno, Cenicienta, dice la nena. Escribe pronunciando Cenicienta. ¿Dónde vivía Cenicienta? En el castillo, ¿sí? Se van cambiando para completar y que la información sea coherente y esté completa en ese texto, desde el inicio. No esperamos a que esto sea un texto de escribí como puedas o digan lo que puedan, sino que vamos a hacerlo entre todos. Primero modelo, ¿sí? Esto se hace de esta manera, mostramos, explicitamos, mostramos el proceso, después vienen las instancias de práctica para que esto se aplique. Entonces, cuando decimos que escribir un texto es una tarea muy compleja, lo que tenemos que tener en cuenta es que todo nuestro sistema cognitivo, porque dijimos que implica la memoria a largo plazo, cuando hablamos de tener que planificar, redactar, revisar, estamos poniendo en juego la memoria de trabajo, la memoria operativa, o sea, toda nuestra capacidad de atención. Entonces decimos que es una tarea, lo que queremos decir que es una tarea que nos hace trabajar al límite de la sobrecarga. Siempre va a ser así. Solo que en los inicios del aprendizaje, el trabajo con los textos va a ser, o con la producción de textos, va a ser muchísimo más demandante, ¿sí? Cuando nosotros, siempre que escribimos un texto, ponemos en juego esto que decíamos, la planificación, jerarquizamos las ideas, estructuramos un texto, ¿sí? Eso lo vamos a hacer siempre y siempre va a requerir toda nuestra capacidad de atención. No podemos estar escribiendo un texto, de hecho, creo que si alguien lo hace, me dice, pero nadie puede escribir un texto y estar haciendo otra tarea. ¿Sí? Es altamente demandante. En los inicios del aprendizaje, o sea, eso va a ser siempre. Lo que vamos a ir andamiando es que justamente poder ir acompañando ese proceso para que todas las tareas estén en el umbral en el que lo podemos resolver de manera independiente. Eso es lo que tenemos que ir acompañando y eso requiere años. Por eso insisto, es muy difícil revertir el tema de la producción de textos cuando no hubo una intervención sistemática desde el inicio, porque esto requiere muchísima práctica, ¿sí? Piensen en todo lo que nos cuesta, aún a nosotros que somos docentes, escribir un texto. ¿Sí? Imagínense para los chicos. Bueno, pero en los inicios, o sea, siempre va a ser una actividad demandante, ¿sí? Eso para que quede claro. Pero en los inicios del aprendizaje, esta actividad va además va a generar una demanda a otro nivel, ¿sí? Que tiene que ver con las habilidades más básicas, ¿sí? Cuando nosotros estamos, o cuando los chicos y las chicas están aprendiendo a escribir, o en las primeras situaciones de escritura de textos,
están en simultáneo automatizando. Capaz que ya algunos procesos se automatizaron, otros no, pero están automatizando tareas que tienen que ver con el trazo de la letra, ¿sí? La codificación fonológica, esto es relacionar la letra con o el sonido y recuperar rápidamente la letra, ¿sí? Recuperar la ortografía de la palabra, ¿sí? ¿Cómo voy a escribir vaca, B corta, B larga? Y eso lo tengo que hacer rápido, si no, me genera un problema, tengo que detener la escritura y en lugar de dedicar mi atención a jerarquizar ideas, seleccionar el vocabulario, mi foco se pone en estos procesos. Entonces, en el inicio del aprendizaje, todo lo que tiene que ver dentro, o sea, si tuviéramos que pensar dentro de la redacción o de la composición, cuando estamos escribiendo el texto, por un lado, se da un proceso que es más jerárquicamente más complejo, que tiene que ver con la generación del texto, o sea, yo tengo que organizar las ideas, jerarquizarlas, empezar a seleccionar el vocabulario, pero al mismo tiempo, en simultáneo, yo tengo que poder trazar trazar las letras sin dificultades, recuperar la palabra rápidamente, la relación entre sonido y letra, porque si no, mi tarea cae. Si yo cada vez que voy a escribir una palabra, eso implica un problema, toda mi atención está puesta en el proceso de transcripción y no puedo destinar mi atención a lo que está arriba, a la planificación, a la redacción y a la revisión. ¿Se entiende? Esto sucede siempre en los momentos iniciales del aprendizaje, pero no significa que no pueda suceder, lamentablemente, en los grados, o en segundo ciclo o en secundario, cuando los chicos no tuvieron una enseñanza explícita, ¿sí? O sea, cuando no desarrollaron las habilidades básicas de lectura y escritura de palabras, ¿sí? Y eso se ve en las aulas de Argentina, ¿sí? Después me contarán, pero tal vez muchos tienen esas situaciones. Chicos que aún cuando avanzaron en la escolaridad, les cuesta muchísimo escribir una palabra. No estamos hablando ni siquiera de ortografía. Después, además, viene la ortografía, pero en un inicio les cuesta escribir una palabra, ¿sí? Vanessa, Omiten letras, sí. te interrumpo un minutito porque acá Sí. precisamente me ponen, la mayoría de los docentes no entienden qué y cómo tienen que enseñar en los inicios y a lo largo de la escolaridad. Como vos decís, así llegan a secundaria creyendo que la enseñanza de la base siempre debió hacerlo el docente del año anterior y nunca se detienen a analizar y corregir. Esas actividades colaborativas no se dan con la continuidad e intensidad que deberían tener. Dicen, bueno, ¿qué opinas al respecto? ¿Cómo organizarnos? Sí, sí. ¿Se puede seguir alguna estructura? ¿Es gradual? Esto te Sí, sí, escriben. yo creo que sí, para mí eso, la única manera de afrontar o sea, esa dificultad es generando proyectos más a nivel institucional. Ahora después voy a ir avanzando en eso, pero porque hay muchos conocimientos implicados. Entonces, enfocar en géneros, ¿sí? Tipos de, no querer dar todo, es mejor de a poquito ir profundizando, presentando las estructuras. Ahora voy a hablar un poquito de eso y ser sistemáticos. Con hacerlo una vez, o sea, que hagamos un proyecto de redacción de un texto en el primer cuatrimestre y otro en el segundo, no. No, que es mejor escribir más cortito, ¿sí? Después iremos complejizando, en donde podamos. Lo difícil de la escritura es que también requiere nuestra revisión. Por eso hay que ser estratégicos, poner foco en, por ejemplo, un género, presentar la estructura, andamiarlo, modelarlo, después escriben o el borrador, planifican, escriben el primer borrador, vuelven a corregir con rúbricas, por ahí o con determinados criterios, explicitando tipo checklist, lo que quieran, y después vuelven a corregir ellos y corregimos, por ejemplo, lo que sería el segundo borrador y después hacen una versión. Eso retroalimentamos, por ejemplo y enfocando en aspectos puntuales, porque si no también es muy difícil enfocar en todo, ¿sí? Hay algunas cuestiones que necesitamos estar seguros de que las dimos y que están de base para, por ejemplo, avanzar bueno, en esta corrección nos vamos a focalizar en la ortografía, ¿sí? Y vamos a andamiar ese proceso, no sé. Los verbos en pasado, cuando vemos los cuentos, el uso del imperativo para dar, ¿sí? Determinadas cuestiones que hagan también a los recursos del género. Eso lo podemos ir trabajando dentro del trabajo explícito con la producción de textos, pero hay que hay que plantear un trabajo sistemático, una progresión y ser sistemáticos, que se escriba por lo menos una vez por semana.
una Acá te escritura ponen, colaborativa, después guiamos, después escriben ellos, ¿sí? Pero ir graduando para que todo el tiempo tengan experiencias. Obvio, esto no va a suceder en primer grado, insisto, tal vez en primer grado, a fines de primer grado, estamos escribiendo pequeños textos, pero puedo escribir, o sea, que los chicos dicten y escribo hasta una pequeña síntesis, un resumen, una descripción, ¿sí? Y estamos modelando aun cuando los chicos no puedan escribirlo y después escriban tal vez algunas líneas siguiendo una viñeta, una progresión. Pero es muy importante atender a que esto se tiene que hacer de manera sistemática. Que escriban una vez al año no va a generar un cambio, ¿sí? acá una directora te pone, los chicos no escriben, no hay borradores, no se corrige con la docente y entre todos. Es la verdad, no ocurre. Sí, no, es que, o sea, es una tarea sumamente demandante. Por eso creo que requiere una planificación, digamos, y seleccionar, porque si uno también quiere ver todos los géneros, y no se va a poder. Entonces, para la producción escrita, poner el eje, tal vez por grado, en un género, aunque se vean otros, ¿sí? Ir haciendo como un entramado, es decir, bueno, focalizamos en el género narrativo y vamos a escribir experiencias personales en primer grado, ¿sí? Y que ese sea, entonces, un texto breve que pueden. Eh, pero es sumamente importante porque si no hay retroalimentación también es muy difícil avanzar sobre eso. Entonces hay que recuperar después las revisiones, poner en común errores, ayudar a revisar también los textos porque si no es muy difícil avanzar en el conocimiento. Bueno, bueno, entonces, cuando decimos que los chicos en el nivel inicial, o esto puede suceder en primer grado, o sea, es esperable que esto suceda. Nivel inicial, inicios de primer grado, pero esto puede, lamentablemente, o sea, esto sería algo que nos debería preocupar, avanzar en la escolaridad, que es cuando vemos esto, que hay un desfasaje muy grande entre lo que los chicos pueden hacer a nivel oral y lo que los chicos hacen a nivel de la escritura. ¿Sí? Esto es una señal de alerta. Em, Ven que acá hay una historia, bueno, Santiago cuenta, vi una vez en una selva un león, vuelve a contar una historia. Cuando la cuenta completa, ¿sí? No la voy a leer entera, porque al final me llevó más tiempo explicar todo esto hasta ahora, pero cuenta una historia completa, con sentido coherente, ¿sí? Que algo que se leyó lo vuelve a contar oralmente. Cuando intenta escribirlo, no sé si ven, el león se crush en un pozo, el elefante lo salvó, ¿sí? Eso era lo que yo les decía. La demanda, ¿sí? En este caso, en lugar de estar puesta en la composición, en generar las ideas, en organizar las ideas como está puesta en el primer ejemplo, cuando lo cuenta, digamos, oralmente, en el caso de la producción escrita, está en la escritura de palabras, ¿sí? Si tiene dificultades para escribir palabras, está omitiendo sonidos, no puede escribir, es muy difícil que pueda avanzar de la misma manera que lo hace a nivel oral. Entonces ahí empezamos a ver un desfasaje. Este desfasaje muchas veces lleva a, qué sé yo, diagnóstico, y los chicos terminan, ¿sí? Con psicopedagogos que son los que le terminan enseñando a leer y escribir. En la primaria sucede mucho que los chicos terminan con, o adaptaciones, ¿sí? Pero muchas veces, ¿sí? Esta dificultad no es que sea parte de algo por fuera, digamos, de lo que sucede en un proceso de aprendizaje, digamos, ¿cómo decirlo?, que entra dentro de la media, ¿sí? De lo esperable. En realidad es lo que sucede al inicio. El problema es cuando esta dificultad se arrastra y no se resuelve. Cuando nosotros vemos esto, inmediatamente tenemos que decir, hay que andamiar el proceso de base, ¿sí? No está reconociendo los sonidos, no puede recuperar las letras, le cuesta trazar las letras, ¿sí? Hay algo, a veces hay chicos que la dificultad que tienen para escribir textos es que no pueden agarrar el lápiz, por ejemplo. No tienen la toma del lápiz, entonces lo agarran mal, le cuesta, le duele la mano. Bueno, son procesos de base que si no están, dificultan todo lo que viene, ¿sí? Muy bien. Bueno, pero insisto, no siempre es algo que sea una dificultad en términos de un trastorno o algo. Es dentro de la dificultad que se puede revertir. El problema es cuando no hay una intervención a tiempo. Bueno, a medida que avanzamos, lo que esperaríamos, entonces en los inicios va a suceder esto y vamos a tener que andamiar muy fuertemente estos procesos de base para que en un momento empiecen a desarrollarse en simultáneo. Hay otro aspecto a tener en cuenta con la producción de textos que luego se va complejizando, ¿no? Y esto tiene que ver con cuando nosotros redactamos un texto, hay dos maneras de hacerlo. Una es
agarro lo que dice el autor, voy resumiendo, saco una frase, copio más o menos lo que dice, vieron lo que vemos, copian de internet, reescriben un poco, enganchan un texto de acá. Bueno, a ese formato de escritura, que por ahí tiene una planificación, pero muy a nivel general, más a nivel del género, pero que en realidad no hay una elaboración de las ideas, lo llaman, dos autores, Berthe y Escardamaglia, lo llamaron decir el conocimiento, ¿sí? Entonces, lo que nosotros tenemos que buscar para poder decir que nosotros formamos, ¿sí? Una persona que puede desempeñarse con eficiencia, digamos, en la producción de textos, lo que tenemos que lograr es que transformen el conocimiento, ¿sí? Transformar el conocimiento significa interrelacionar ideas, tomar información de distintas fuentes para ponerlas en un nuevo producto, ¿sí? No es reproducir las ideas tal como las leo o las escuché, sino poder interrelacionar y elaborar algo nuevo. Es lo que nosotros hacemos cuando aprendemos. Leemos, aprendemos y, por ejemplo, damos cuenta de ese aprendizaje en un nuevo texto, ¿sí? Este es el proceso más complejo de la producción y es lo que nosotros por ahí tendríamos que estar trabajando, ¿sí? En secundario, más a nivel de secundario, ¿sí? Empezar ya, en primario se puede hacer, ¿no? Lo podemos ir andamiando y modelando, pero, y seguramente vamos a lograr tal vez con textos más breves, pero en secundario el foco tiene que ser este, ¿sí? No es escribir, no es copiar la idea del otro, es poder leer, consultar fuentes, recuperar los conceptos en algo nuevo, ¿sí? Bueno, esto ya se los dije, entonces cuando es decir el conocimiento, y muchas veces la dificultad también está acá, chicos que pueden ahí, escriben bien, y nos damos cuenta de que hay algo raro, ¿no? Como que corregimos, sobre todo los que estamos en universidad, nos pasa bastante, y claro, y es como, es esto, recuperan la información relacionada con el tópico, ¿sí? Pero es más bien como un tiro las ideas, ¿sí? Entonces parece que no hay un objetivo, es un texto que nos parece a veces que no sabemos si lo está adecuando a lo que pedimos o no, ¿sí? Bueno, no se adecua a los objetivos de la tarea, entonces lo que nosotros tenemos que lograr para poder decir que formamos un productor de textos es esto, que puedan adaptar la información, ¿sí? Que la puedan recuperar de la memoria de largo plazo, ¿sí? Adaptándola a la audiencia, a los propósitos de la tarea que le estamos proponiendo, ¿sí? A los recursos del género, que puedan recuperar eso para resolver los problemas a nivel retórico, ¿sí? Que requiere la situación de escritura. Que tenga una representación de la tarea, que si nosotros decimos, por ejemplo, vamos a escribir un resumen, puedan activar de qué se trata escribir un resumen, ¿sí? Eso es transformar el conocimiento. Si nosotros no tenemos eso de base, es muy difícil que podamos desempeñarnos de manera eficiente. Bueno, este también es otro ejemplo, lo voy a decir también un poco más rapidito, es de un libro que yo se los recomiendo ahí en la bibliografía de la presentación, que es de Verónica Sánchez, que se llama Los niños o los chicos aprenden a escribir textos, ¿sí? Y es muy interesante el libro porque va haciendo un seguimiento de una intervención que se hizo en Córdoba, ¿sí? Va siguiendo una maestra y un grupo de chicos que van trabajando así de manera sistemática y explícita la producción de textos. Entonces, en un momento están escribiendo sobre los medios de transporte en Córdoba, bueno. Entonces dice, bueno, chicos, entonces van a revisar el texto. Dice, bueno, ¿cómo podemos mejorar nuestro texto? Bueno, con el título, dice, bueno, con el título, bien, un título. Un título nos puede orientar sobre el tema del texto, pero ya habíamos puesto el título en el plan. ¿Se acuerdan cuál era el título? Los cordobeses y el transporte. Los cordobeses y el transporte. Vamos a hablar del transporte actual. No, dice, no. Era los cordobeses y el transporte a través del tiempo. ¿Ven cómo ya empiezan? No le estamos diciendo eso a las personas que van a leer el texto, empiezan a adecuarse a la situación. Lo que queremos, lo que van a saber las personas, o lo que van a leer cuando lean nuestro texto, ¿sí? Se empiezan a adecuar a la situación de retórica para poder corregir ese texto, ¿sí? Lo que queremos que sepan es cómo fue cambiando el transporte en Córdoba a lo largo del tiempo, ¿sí? Entonces, bien, lo teníamos anotado en el plan. ¿Y podríamos poner algo más para introducir el texto? Bueno, y los alumnos van proponiendo distintas ideas. A ver, está bien. Ordenemos un poco las ideas. ¿Cómo empezaríamos la introducción? ¿De qué hablamos? El transporte público cambió, dice uno de los chicos, ¿sí? Y empiezan a generar el texto, ¿sí? Entonces, es una situación de producción colaborativa de un texto que va dando lugar a diferentes instancias de revisión, ¿sí? Van todos, primero hay una indagación, si lo leen, ¿sí? Hay una indagación en la que cada uno busca, recuperan información,
planifican el texto y empiezan a redactarlo. ¿Sí? En un momento va a implicar una planificación, una revisión de manera colaborativa y los chicos después van a ir avanzando en pequeños grupos, ¿sí? Entonces, se va trabajando a medida que nosotros no solo estamos trabajando, esto es un trabajo que se puede, esto es para todas las áreas, por eso voy a esto. Nosotros cuando trabajamos la producción de texto en general decimos, bueno, en lengua, sí, en lengua puede estar la base, pero esto es muy importante hacerlo en todas las áreas. Necesitamos indagar sobre el tema. Si yo no tengo conocimiento sobre ese tema, es difícil que después pueda ponerlo en relación con lo que voy a escribir. Y andamiar el trabajo del género con el que vamos a escribir, ¿sí? Voy a escribir información sobre los medios de transporte, sobre los biomas, los ecosistemas, entonces lo vamos recuperando y organizando, ¿sí? Y ahí se va poniendo en juego todo el conocimiento que los chicos fueron trabajando y estudiando. Otro de los aspectos sumamente importante en la producción de textos que eh, tiene que ver con la ortografía, ¿sí? La ortografía se tiene que enseñar explícitamente, la tenemos que presentar, corregir desde el inicio. Cuando la ortografía, la única manera que tenemos de almacenar la ortografía de las palabras, el español no tiene un sistema ortográfico sumamente complejo. Pero la única manera que tenemos de almacenar la ortografía es conociendo cómo se escribe y memorizando. O sea, que eso que sea una representación que nosotros tenemos almacenada y que no haya ambigüedad en términos de esa representación ortográfica, ¿sí? Entonces, y eso requiere práctica y enseñanza. O sea, que una palabra, no es suficiente con ver la palabra escrita, tenemos que escribirla. O sea, tenemos que usar la mano, usarla en varios ejemplos para poder almacenar el conocimiento sobre cómo se escribe una palabra. Y eso también se puede ir andamiando, ¿sí? Eh, en lengua y en las distintas áreas, en la medida en la que vamos avanzando en la producción de textos, ¿sí? Podemos revisar algunos aspectos, por ejemplo, venga, ahí aparecen palabras como, bueno, en los verbos terminados en aba, cuando estoy escribiendo un relato, ¿sí? Un cuento, en las publicidades necesitamos más buenas noticias, necesitamos, ¿sí? Que se repiten las palabras, entonces yo puedo andamiar a partir de eso la enseñanza de la ortografía. El imperativo, el uso del imperativo, cuál es la forma del imperativo, lo puedo trabajar en textos instructivos. Bueno, el uso del se en los clasificados, ¿sí? Entonces, empezamos a trabajar aspectos que tienen que ver con el sistema ortográfico ya desde el inicio y a través de la escritura de texto. Por supuesto que esto también va a requerir un refuerzo de enseño las reglas y todo eso seguro, pero en la producción de textos es importante atender explícitamente. No puede ser que, digamos, un texto está bien escrito y tenga un montón de errores, porque cuando los chicos ven eso y dicen, listo, está todo bien, se quedan con que eso está bien y no lo vuelven a revisar. ¿Sí? Y hay errores de ortografía y todo eso se genera en un patrón que queda almacenado así, con ambigüedad, entonces no se va a resolver nunca. Y no es menor el detalle de la ortografía porque es una herramienta que funciona para intercomunicarnos, ¿sí? No es lo mismo a veces escribir una palabra de una manera o de otra, ¿sí? Otro aspecto, y con esto ya voy cerrando, Miriam, que tiene que ver con, muy importante, de enseñar, esto ya se los dije recién hace un ratito, es la estructura de los textos, ¿sí? Y esto a veces queda como, parece que cuando damos para leer, los chicos ya directamente aprenden la estructura. Y no siempre es así. La estructura se tiene que enseñar también, porque es un recurso a nivel de conocimiento explícito que me permite después organizar mi texto, ¿sí? Entonces, los textos narrativos se usan con diferentes propósitos comunicativos y tienen una estructura particular. Los textos expositivos tienen también estructuras particulares y se usan, ¿sí? De una manera particular. Lo usamos para informar, para explicar, ¿sí? Y siempre van a aparecer nuevos conceptos. Entonces, el texto expositivo requiere atención también explícita. Y esto es importante porque el texto expositivo es en general el que se usa transversalmente para las otras áreas, ¿sí? Naturales, sociales. Y muchas veces la dificultad está en que los chicos no manejan el género, ¿sí? Entonces, al no manejar los géneros con los que se está presentando el contenido, les resulta difícil comprender, pero además cuando se pide un trabajo de producción escrita,
les resulta sumamente complejo porque les cuesta organizar ese tipo de texto. Entonces, eso es un aspecto que también es muy importante entender. Bueno, esto es un ejemplo, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos ir andamiando? Organizar un texto descriptivo, por ejemplo. Vamos a hablar de la selva, ¿sí? Lo organizamos como en formato de cuadro. Primero vamos a hablar de qué es claro, no sé, escribimos características, ¿sí? O hasta pueden ser preguntas, ¿sí? ¿Cómo es? ¿Sí? ¿Qué características tiene? ¿No? Vamos andamiando cómo se va a organizar ese texto. ¿Sí? Esto se puede hacer primero con la lectura de textos y analizando, y después, a partir de eso, en la producción de textos. O sea, siempre puede haber una interrelación, sobre todo estoy pensando ya en segundo ciclo, secundario, ¿no? Porque esto es mucho más complejo, pero es muy importante presentar también explícitamente y trabajar sobre la organización, cómo voy a jerarquizar las ideas. Entonces, para ir cerrando. Muy importante situaciones en las que los chicos participen desde la oralidad dictando al docente. La escritura compartida, la escritura guiada, ¿sí? Escribo un pedacito, después ellos completan, o dan un esquema, recuperarlo oralmente y después vuelven a contar. Y avanzar en la escritura independiente, o sea, ir haciendo una progresión. No, bueno, podés escribir palabras, ahora escribí un texto solo, porque eso es un salto muy grande. Tenemos que ir sistemáticamente modelando, guiando, andamiando, dando oportunidades para que practiquen. Muchas veces, cuanto más, mejor. Bueno, y acá un poco, bueno, todos los conocimientos que tenemos que desarrollar, que tenemos que ir enfocando, ya los dije, el formato, las convencionalidades, los tipos de textos, ¿sí? El estilo de lenguaje escrito. Bueno, no hablé tanto de esto, pero los signos de puntuación, explicitarlos, cómo los usamos, cómo aparecen, el uso de conectores, esto también se puede ir guiando por géneros, la ortografía, bueno, la consistencia en los tiempos verbales, ¿no? Emplear distintos verbos para decir, por ejemplo, trabajar con sinónimos, etcétera, verbos de decir, verbos de movimiento. Toda esa sistematización, cuanto más podamos ir abordándola, pero no todo junto. Voy viendo un aspecto y después, tal vez recursivamente, revisando otros, pero no enfocando en todo, sobre todo pienso en cuando los chicos empiezan ya a escribir de manera independiente, porque para nosotros corregir es mucho, pero para ellos también es muchísimo más. Entonces, ir planteando esto, un aprendizaje bien espiralado y progresivo. Bueno, las características específicas, bueno, por ejemplo, cuando se ve una noticia, ¿sí? Distintos formatos que podemos darle y cuando hay un formato rígido, explicitarlo, ¿sí? Los formatos a veces parece que, bueno, después se rompe esto en los textos que vemos, escritos, etcétera. Se va a romper esta estructura muchas veces, pero presentar un formato que primero es bien estructurado nos permite poder desempeñarnos en esa tarea. Después puede venir la complejidad, pero al inicio yo necesito una base para que eso se complejice. Ni hablar de cuando empezamos a incorporar textos digitales, todo, que eso no hablé, pero es sumamente complejo porque ya requiere, ¿sí? Utilizar formatos múltiples y para ellos producir ese tipo de textos también es altamente demandante. Entonces, bueno, ahí está, ideas para que recuerden la sistematicidad, el desarrollo de todo el proceso, ¿sí? Dar lugar a que haya una instancia de planificación, escribir borradores, que los chicos se acostumbren a escribir borradores, que un texto no se finaliza, que lo podemos revisar, que lo podemos retomar, podemos escribir un texto tipo diario mural, lo retomamos a la semana siguiente y atendiendo a todos los subprocesos. Si vemos que hay dificultades a nivel de la escritura de palabras, hay que atender a ese proceso. ¿Sí? Si vemos que la dificultad es para organizar el texto, jerarquizar las ideas, volver a recuperar la estructura, cómo lo podemos organizar, hacer preguntas para andamiar eso. Bueno, y ahí les dejo un recurso que si después lo escanean, es una infografía que hice para mis alumnas, que creo que siempre, bueno, a veces es útil para tenerlo, les sirve por ahí para compartir en las escuelas. Y bueno, les agradezco muchísimo la atención y les dejo ahí ahora antes de abrir las preguntas, este texto que es de un nene de tercer grado, miren cómo escribe, por eso les digo, siempre es, y léanlo, porque el contenido a mí hoy cuando lo leí me emocionó, pero miren cómo escribe en cursiva, por eso les digo, obviamente hay un montón de aspectos para trabajar, pero si nosotros en tercer, si con una enseñanza, el nene trabaja, es de San Juan y es una escuela que trabaja con un programa, se llama Queremos Aprender, y es un programa explícito y sistemático que articula nivel inicial con primer grado, entonces usan el cuaderno desde el inicio, se trabaja el trazo de las letras y escriben en cursiva, ¿sí?
Pero si nosotros en tercer grado ya tenemos esto de base, miren todo lo que podemos hacer. Y esto se puede lograr, ¿sí? Eso. Entonces, por ahí uno se desalienta cuando ve los datos a la realidad, pero decirles que es posible y que además los chicos pueden, ¿sí? Es eso. Bueno, así que muchas gracias. Y abrimos a... Ay, qué lindo Ahí les va a escucharte, quedar también Vanessa. la bibliografía. No, Sí, nos están consultando si el material va a ser enviado. Por supuesto, quédense tranquilos que, como siempre, van a recibir la grabación y van a recibir el material donde tienen, bueno, también toda esta bibliografía que Vanessa les ofrece. Bueno, Vanessa, empiezo con las preguntas. sí, dale, dale. Dejo de compartir, así Acá podemos hablar. Verónica Rambaldi te dice, Vanessa, ¿hay experiencias de niños que no poseen dificultades en cuanto a las habilidades superiores que se necesitan para planificar, idear el texto, etcétera, pero se acompaña con una desmotivación muy grande en la escritura propiamente y con serias dificultades en la misma, y que estén usando algún dispositivo móvil para la escritura? Es un niño de segundo ciclo, dice. A ver, no sé si quieren abrir el micrófono porque tiene Verónica una Rambaldi, adaptación si que usa el está, dispositivo Julie, si se móvil lo porque podés no quiere abrir el escribir. micrófono. Sí, estoy acá. Hola, Vanessa. Ah, ahí Hola. está. Hola, ¿cómo te va, Verónica? Y lo explico porque por ahí es medio complejo leerlo. Pregunto Sí. si hay alguna experiencia de algún niño que se le haya, que tenga acceso en los colegios a escribir a través de un dispositivo, por esta desmotivación que por ahí presenta desde primer grado y que quizás no tiene problemas en en la planificación de lo que va a escribir, sino de que es una desmotivación en la escritura propiamente, que por supuesto que conlleva una serie de dificultades en la misma grafía. Y que bueno, después de probar muchas cuestiones con el niño este en la escuela, no se ha podido lograr hasta en la actualidad, que es un niño que está terminando el segundo ciclo. ¿Hay alguna experiencia de utilizar algún dispositivo para esto? Que No, escriba a a través de ver, la escribe a través de la, pero escribe tipeando, usando las pregunta. manos, o sea, No, es lo que se está evaluando. Yo dicta. pregunto si vos tenés alguna experiencia de algún niño que se le haya dado directamente que escriba a través de su computadora y no en un papel. Todavía no lo está haciendo, son cosas que se están pensando. No, a ver, lo que sí sé, te puedo decir de la investigación, no es, o sea, lo que se ha estudiado en términos del aprendizaje de la escritura, sobre todo cuando empezaron a aparecer el teclado y que ya era generalizado que usábamos la computadora para todo, em, es la diferencia que hay entre aprender a escribir, ¿no? Con la mano y en teclado. Por lo general, la manera de intervenir cuando hay dificultades en la escritura es con la mano, porque la mano está directamente ligada, ¿sí?, a los patrones motores que a su vez están ligados a las áreas del lenguaje, ¿se entiende? Entonces, cuando hay una dificultad, por lo general, excepto que haya algo, por eso no sé bien, no entiendo bien la situación, que haya algo que le impide, que le dificulta trazar la letra, por eso no puede y se frustra porque no puede agarrar el lápiz, tal vez es la toma del lápiz, no lo sé, eso lo tienen que evaluar un especialista, pero en general, cuando hay dificultades, ¿sí? La intervención es más con la mano que con el teclado, porque el teclado, ¿sí? Lo que hace es justamente ser un subsidiario, es mucho más difícil escribir con el teclado Bien. Bueno, para los chicos, sobre todo en el nivel inicial, o sea, cuando están aprendiendo. mm, Parece, para nosotros parece que fuera, que fuera más sencillo, pero genera mayores dificultades en términos de aprender a planificar, aprender la ortografía, por ejemplo, ¿sí? Hay un montón de cuestiones motoras que están relacionadas con el trazo de la palabra que hacen que no tenga el mismo impacto en el aprendizaje, ¿sí? Cuando se comparan grupos que aprendieron solo con ordenador y con papel. Por eso muchos países ahora, tal vez escucharon eso en las noticias, que muchos países están, aún Finlandia, que en un momento era enseñanza con, vieron que tenía tablets, juegos digitales, de conciencia fonológica, bueno, toda una innovación, y de repente empezaron a caer también en los desempeños de los chicos, entonces se dieron cuenta que era mucho por eso, porque la pantalla a veces trae distracción, no es lo mismo a nivel de el impacto que tiene a nivel cognitivo usar la mano para el ser humano, ¿no? Ahora, por lo menos hasta el momento, como especie, para nosotros es muy importante el uso de la mano, la motricidad fina, todo eso a nosotros nos desarrolla muchísimo distintas zonas del cerebro que se van a interconectar para el aprendizaje del lenguaje escrito.
Entonces, cuando se comparan el aprendizaje, lo que se ve es que en realidad los que mejor aprenden son los que usan medios analógicos. Por eso muchos países están tomando la decisión de dejar pantallas, además de porque distraen, por distintas cuestiones, vieron ludopatía, bueno, un montón de cuestiones, se están dejando de lado la pantalla, sobre todo en primer ciclo de primaria, y se le está dando lugar a los medios analógicos, que tengan un libro, que tengan un cuaderno, que aprendan visoespacialmente a manejarse en un renglón. Bueno, todo eso, aunque parece menor, es sumamente importante en términos de la producción. Gracias, No Vanessa. sé si te respondí tanto, porque por ahí es algo muy específico, tal vez habría que preguntarle a algún. Ojo, cuando hay alguna dificultad mayor que realmente incide en la escritura a mano, y bueno, sí, obviamente que por suerte, estamos en una época en la que hay muchísimas posibilidades en términos de hacer accesibles los procesos, ¿sí? Entonces, pero eso lo tiene que evaluar un profesional, ¿no? Eso no escapa a la situación del aula en general. Uno puede tener mayores o menores dificultades, pero cuando se ve algo así muy específico, eso requiere una mirada especializada. Bueno, Vanessa, Carolina Miranda te dice, hola, soy docente de séptimo grado y me cuesta mucho pasar de la planificación del texto al texto en sí mismo. Los chicos en el texto reproducen la planificación hecha. ¿Cómo puedo hacer para que avancen? Y ahí yo te recomendaría, o pensando en una situación, ¿no? En una secuencia didáctica, que pongas una situación en la que lo digan oralmente y lo componen entre todos. No sé dónde está Carolina, pero esto, por ahí, ayudarlos a verbalizar. Porque a Acá, veces hola, esto de Vanessa. tener que hacerlo solo, ahí está Carolina, de tener que hacerlo solo para ellos es muy demandante, tengo que elegir las palabras, todo. Entonces ayudar, aunque sea el primer párrafo, lo hacemos todos juntos, miren, y empezar a motivarlos. La escritura, como les digo, tiene esta particularidad que siempre nos va a hacer doler la cabeza, para decirlo simple, ¿sí? A uno le hace, ¿sí? Uno a veces está remotivado y empieza a escribir, ay, por favor, no puedo terminar este texto, se te empieza a enmarañar, no puedo resolverlo. Vieron que es difícil. Entonces, pero motivarlos, bueno, vamos de a poquito, bueno, hoy vamos a escribir este primer párrafo, ¿sí? ¿Ves que, no? No sé. Entonces, bueno, escribimos lo escribimos entre todos. A ver, este lo escriben de a dos, volvemos, revisamos. ¿No? Ir haciéndolo, porque a veces también eh, hacerlo todo, tal vez para ellos les resulta como agobiante, tengo que empezar, entonces recopian porque no entienden tampoco, evidentemente no están entendiendo tampoco lo que tienen que hacer, el paso de la planificación a la puesta en texto, lo que vos estás esperando que sea la puesta en texto, ¿se entiende? Entonces, modelarlo en voz alta, escribirlo entre todos, como que quede un modelo, esto tenemos que hacer. Y tenés que estar muy segura de que tengan la información necesaria, toda la información disponible. Entonces, eso requiere un trabajo de indagación previo. No sé de qué tema estarán escribiendo, pero suponete que están escribiendo de ecosistemas, ¿sí? Animales que vienen a la selva o lo que sea, ¿no? Mucho trabajo de indagación previa, estar segura de que tienen eso, que los presenten oralmente, que cuenten, que comenten, que graben un podcast, ¿no? Que hablen. Estar segura de que incorporaron el vocabulario que vos querés que usen en ese texto, todo. Y ahí, entonces, porque les va a salir, porque ellos no es que los chicos no lo quieran contar, lo que pasa es que es muy demandante el conocimiento que vos querés que aparezca, el vocabulario, y encima ponerlo en texto. Entonces, es eso. Por ahí cuando uno lo puede desgranar y desmenuzar, ayudás a que eso se dé un poquitito más aliviado, ¿no? No sé, Carolina, Bueno, si te muchas respondo. gracias. No, Sí, gracias, Vanessa. sí. Rodrigo Álvarez te dice, soy docente en el nivel secundario. Mi consulta es la siguiente. En un mundo cada vez más digital, ¿cómo Mm. equilibramos la enseñanza de habilidades de escrituras tradicionales con las nuevas formas de comunicación, como blogs, redes sociales y otros medios digitales? ¿De qué manera los avances en inteligencia artificial y tecnologías de lenguaje pueden transformar la enseñanza y el aprendizaje de la escritura en el futuro cercano? Sí, sí, van a transformar. De hecho, ya lo están transformando. Hay mucha gente que usa la inteligencia artificial para empezar a generar o borradores o algo y sobre eso. Pero, ¿qué es importante, digo, pensando nosotros como docentes, ¿no? Tener en cuenta que todo lo que sea medios digitales, lo mismo pasa con la comprensión de textos digitales, requiere que esté este proceso del que hablamos hoy de base. O sea, a nivel de la mano, de componer el texto. Si no,
es muy difícil, porque es sumamente demandante. El trabajo con la inteligencia artificial requiere metacognición. Por ejemplo, para que la inteligencia artificial me dé un texto que sea acorde a la tarea que yo necesito saber muy bien, formularle bien lo que le llaman el prompt, o sea, saber cómo pedirle eso. Y eso requiere un conocimiento de la tarea sumamente sofisticado, ¿sí? Entonces, para mí, en un niño, o nosotros, una de las, tal vez, no sé, de los debates que tendremos que tener es, nosotros ahora tenemos una deuda muy grande con todo lo que tiene que ver con la alfabetización inicial, ¿no? Eso creo que está claro. Pero en la medida en que esto avanza, se empieza a resolver, y bueno, además depende de cada situación. Por ejemplo, hay colegios que no tienen esa dificultad porque se manejan de otra manera, etcétera. Pero bueno, primero tenemos esa demanda. Entonces, por ahí, resolver eso. Pero después va a venir todo este planteo, porque va a aparecer. Ahora, para mí es muy importante no perder de vista esto. ¿Qué queremos en el nivel, el primer ciclo de primaria? ¿Sí? Para mí hay que priorizar ahí los procesos de base. Es un debate que tendremos que tener también como educadores y como sociedad. Ahí tienen que estar los procesos de base, porque si nosotros ya ponemos la tecnología, los chicos le dictan, escriben el texto, le autocorrige, por ejemplo, la herramienta de autocorrección, que es sumamente útil, pero es necesario primero que esté ese proceso a nivel metacognitivo de control de la tarea, porque si yo no sé de la ortografía de mi lengua o de la gramática, vieron que muchas veces los correctores cometen errores porque sobre regularizan y una vez haces uno, y bueno, y aceptás sin criterio. No se trata de eso, es de usar estratégicamente también esas tareas, ¿sí? Producir un texto en una herramienta digital también implica tomar un montón de decisiones que implican un conocimiento de la tarea. Entonces, eso es importantísimo enseñarlo, pero para mí, una vez que está consolidado el proceso de base, ¿sí? De esa manera lo pensaría yo. E ir integrando de a poco y entendiendo que la inteligencia artificial, porque si no caeríamos en lo mismo, o cualquier recurso digital, no es, bueno, ahora usen. Vieron que muchas veces pensamos, bueno, son nativos digitales, ya saben. No, no, que usen el WhatsApp, o que escriban, o que manden mensaje de audio, no significa que van a poder adecuarse a una situación comunicativa. Por ejemplo, escribir un podcast puede ser sumamente demandante. Perdón, grabarlo, ¿no? Eso todo. Pero bueno, hay que planificarlo, es una situación que se parece mucho al estilo de lenguaje escrito. ¿Sí? Entonces requiere muchísimo conocimiento para poder hacerlo. No es agarro un mensaje de audio como lo hacemos. Entonces está mucho más ligado a un proceso de producción escrita que a uno de la espontaneidad de la comunicación. Entonces, eso, no perder de vista que aún cuando se incorporen herramientas digitales, eso requiere una enseñanza y un andamiaje. ¿Cómo lo vamos a usar? Eso es una herramienta más. Así como tengo mis herramientas a nivel cognitivo, las herramientas digitales tienen que estar al servicio de mis habilidades, ¿no? Que me sirvan para potenciar. Vanessa, ¿qué le dirías a Marcela que te dice, soy docente de primero y segundo grado y me cuesta muchísimo trabajar la revisión? ¿Se aburren o se cansan? Y sí, sí, trabajarlo con rúbricas, trabajarlo con el compañero, no ver todo esto que les decía, no ver todo, ver un aspecto. ¿Sí? Ponerlo o poner en común, miren, vamos a revisar, ¿sí? Empezar con uno que, ¿sí? Uno que escribieron todos juntos y ese revisarlo, después que repliquen, que le corrijan al compañero, ¿sí? Alguna estrategia para hacerlo más dinámico, porque es verdad, y a veces los chicos también se pierden en la revisión, porque implica esto de ver, no lo ven, entonces, ser explícito, no, vamos a buscar los verbos que terminan en aba. A ver cómo se escriben. A ver qué encontraste vos, qué encontraste, ponemos, dialogamos. Hacerlo dialogado. Cuando se hace en interacción, vamos dialogando, es mucho más sencillo hacer la tarea. A veces lo que pasa es que nosotros decimos como que pecamos a veces de ansiosos. Decimos, bueno, ahora revisen el texto. Los chicos están cric, cric. ¿Cómo sabemos que lo están haciendo? Entonces, a veces es muy importante nosotros tomar la batuta y decir, vamos a corregir el texto. Mira, vamos a buscar los verbos en ABA. ¿Sí? A ver quién da más, quién hacerlo jugando, ¿sí? A ver, pasan y escriben en el pizarrón todos los que van encontrando, hacerlo dinámico y a partir de eso sistematizar. A medida que se van haciendo más grandes, van desarrollando esas habilidades, lo van a ir incorporando y lo van a poder hacer. Pero al principio es demandante, eso es lo que tenemos que entender. Entonces, por ahí aplicar alguna estrategia lúdica, el uso de rúbricas, para mí eso es muy importante. Con los más grandes, por ahí una checklist, revisé tal cosa, si no tengo los verbos, ¿sí? Continúo, qué sé yo, si escribo, estoy escribiendo en pasado, todo el texto está en pasado, sí, no, ¿sí? Entonces, aspectos que les ayuden a ir revisando sus propios textos, pero siempre
pensando en que eso requiere un trabajo de hormiguita, de hacerlo primero así, les digo, buscando estrategias por ahí un poco más lúdicas, más dinámicas, no van a ver todo, eso, un aspecto, y de a poquito que lo vayan incorporando como una herramienta. Sí o sí lo van a tener que hacer. Sí o sí, porque es algo que lo van a tener que aprender, lo tenemos que aprender, o sea, lo hacemos cuando escribimos un texto. El tema es que lo vayan incorporando y que lo puedan tener disponible cuando lo tienen que hacer solos. Sí. Soledad Cárdenas te dice, como profesora de inglés, noto una dificultad en el momento de reconocer ciertos aspectos como clasificación de palabras, tiempos verbales, estructuras gramaticales, etc. ¿Cuáles considerás que serían las estrategias pedagógicas más efectivas para mejorar la enseñanza y aprendizaje del idioma inglés en cuanto a gramática, coherencia y cohesión en la escritura en el contexto de un programa de enseñanza de prácticas del lenguaje? Bueno, no, yo no enseño inglés, pero ahí tenemos que pensar que era quién había preguntado. eh, Soledad Cárdenas. Soledad, bueno, ahí no está, ¿dónde está Soledad? Bueno, Soledad, ahí lo que tenés que tener en cuenta es que vos estás trabajando con una segunda lengua, ¿no? Entonces, eso es a ver, pero ¿qué sucede ahí? Yo ahí relacionaría dos cosas. Muchas veces, esto por lo que conozco de escuelas bilingües que me han comentado, alumnas mías, exalumnas, directivos, ¿no? Con los que hablo. Muchas veces en el inglés, o sea, los chicos adquieren mucho mayor conocimiento del proceso de escritura en inglés que en español, porque se enseñan más explícitamente. Pero, por supuesto, mucho, o sea, en realidad debería ser al revés, ¿no? Entonces, lo que pasa en el inglés en realidad está haciendo un reflejo también de muchas habilidades que no se están trabajando en español. ¿Sí? Eso tenerlo en cuenta. O sea, cuando uno ve que a los chicos les cuesta, por ejemplo, yo estudié de grande, ¿no? Francés, italiano, todo. Claro, cuando leían mis producciones, los profesores decían, se nota que sos de letras, claro, porque puedo organizar. Por ahí cometí errores, ¿no? Pero podía organizar me decían, escribí una carta, y yo sabía, muchos compañeros míos no sabían escribir una carta. Entonces, mucho de lo que sucede en conocimiento de la lengua materna se traslada, ¿sí? A nivel, a la segunda lengua que estamos aprendiendo. Entonces, ahí hay que hacer un vínculo. El tema del vocabulario, las estructuras formales de la lengua se tienen que trabajar explícitamente, ¿sí? Y en esto es igual para toda lengua. Hay que presentarlo explícitamente, por supuesto en contexto, es lo mejor que esté en la lectura de un texto, que hagamos con una lectura dialógica. em, o sea, que aparezcan las palabras, explicar con sinónimos, con vocabulario muy familiar, no ir al diccionario rápido, porque si no eso todavía puede ser más abstracto, sobre todo cuando es una lengua como el inglés, que uno por ahí está explicado con otro concepto que tampoco conozco, entonces explicarlo de manera sencilla, poner una palabra similar, rápido, que lo vuelvan a usar, escribirlo en oraciones primero, ¿sí? En pequeñas situaciones, que den un ejemplo oralmente, después que lo escriban y después que eso vaya a aparecer en un texto. Entonces requiere muchísimo trabajo de hormiguita. Y lo mismo con las estructuras gramaticales. El inglés igual tiene muchos recursos, estos de unir oraciones, volverlas a escribir y decirlo de otra manera, usando distintos recursos. Eso por ahí en español, por ejemplo, no está tan explotado, ¿no? El tema de usar los recursos gramaticales de esa manera productiva. Pero eso tiene que estar de base, porque esas herramientas es como si fueran, son, bueno, que son como habilidades de base que después nos permiten desarrollar las capacidades más complejas. Bien, acá Miri te Perfecto, dice, gracias. ahí te estaba No, de escuchando y estaba nada. con el micrófono abierto. Sí, Acá sí. Miri te dice si podés recomendar alguna fuente con rúbricas para la evaluación de la escritura. No, tanto como recomendarles fuentes, no. No, podría mandarles algunas que tengo elaboradas, pero como para recomendarles, por eso también a veces uno dice, bueno, voy a tal lugar, pero hay que ver, primero, qué queremos corregir? O sea, ¿qué aspecto voy a mirar? En ese libro, los chicos aprenden a escribir textos. Hay algunas sugerencias, ¿no? No en el formato de rúbricas, pero sí de cómo ir justamente seleccionando el aspecto. Porque lo más importante es el criterio. Bueno, eh, porque eso está muy relacionado también con los contenidos que que se van abordando desde lengua, por ejemplo, ¿no? Entonces podemos en un primer momento hacer foco en la ortografía de las palabras, por ejemplo, y en la puntuación. En otro momento, ¿no? Pero ahí es muy importante definir los criterios y después cómo lo vamos a ir expresando. Pero así como una fuente como para decir vayan y busquen ahí, no, no les puedo recomendar.
al menos no todavía. Falta mucho desarrollo a ese nivel. Es más Cristian casero. Mocafigue te dice, estamos atravesando tremenda crisis de lectura y de escritura. Y Sí. dice también, una estrategia sería que la familia ayude a leer un ratito por día todos los días, desde ya que la escuela también debe reforzar su actividad, ¿no? Sí, bueno, el rol para mí del trabajo entre la escuela y la familia es fundamental, ¿no? Tender ese vínculo. No siempre va a estar, eso es lo que tenemos que tener siempre en cuenta. A veces va a estar el apoyo de la familia, a veces no va a estar tanto. Pero yo creo que sí, que la familia, en la medida que trabajemos con familias que están involucradas, explicarles, ¿no? Que lean, aunque sea algo breve, o que les pregunten a los chicos que hicieron, que vuelvan a contar algo que leyeron, socializar con ellos, por ejemplo. Van a leer un texto, no sé, tal cuento o un texto expositivo y enviarlo tal vez a las familias para que hablen sobre el tema. Entonces ya ahí, cuando uno vuelve, supongan, ustedes van a planificar que se va, no sé, en una secuencia, producir textos expositivos sobre, no sé, o quieren, qué sé yo, la producción o el reciclaje del papel, ¿no? Entonces le mandan a los padres que van a hablar y algunas noticias como para que ellos lean, tal vez en la casa, o al menos que comenten, o algún audiolibro, un audiotexto, algo grabado, distintos formatos, todo eso ya es conocimiento previo y lo van trabajando desde el hogar. Aparece el vocabulario, aparece, no hace falta pedirle tanto a las familias. Pero ya con que hablen y recuperen, que les hagan preguntas, que vuelvan a hablar ya creo que eso sería fundamental, porque además también pensemos que los hábitos de las familias cambiaron mucho. ¿Sí? En la familia también es mucha pantalla, o sea, los celulares, o sea, no es el televisor estuvo desde hace años, digamos. Entonces, yo me crié con el televisor, pero el televisor tenía eso de que tenías un ciclo de programación. En cambio, ahora es todo disponible y uno está conectado 100% con el celular. Entonces, por ahí generar, aparte, usar esa herramienta que sabemos que los padres tienen a mano, enviar, hacer grupos de WhatsApp. Miren, vamos a ver esto, escuchen esto con los chicos, una canción, un poema, algo que a ustedes les sirva, algún audio y que hablen, conversen. O vimos esto, pueden preguntarles y les mandan 2 o 3 preguntas para que hagan en la casa. Entonces ya eso para mí ya es un montón. Después si la familia puede comprar un libro y bueno, eso para mí es central. Pero saben que los hábitos de consumo en las familias cambiaron un montón, ¿no? De libros, el No sé, 70% de las familias que se encuestaron el año pasado con el observatorio de la UCA dijo que no tienen libros en la casa, no tienen material impreso directamente, se manejan con el celular, ni siquiera reciben el diario. O sea que cambió mucho en la relación, por eso les digo, nos toca una época también complicada, por eso también es importante definir nuestro rol. Sí, ahí querían decir Profe, algo. profe, disculpe, Sí, ¿puedo decir sí, algo cómo no. breve? Con respecto a esto que usted menciona, creo que también los que estamos en las escuelas, ¿no? Yo en mi rol de vicedirectora, es muy positivo proponer a principio del ciclo y comunicarle y hacerlos parte a la familia de los proyectos, que sepan y implementar y también divulgar el tema de la lectura y de la escritura porque estamos muy lejanos, como usted bien decía, es todo a través de la pantalla, los padres no leen, entonces, pero también en motivarlos, incentivarlos y comprometernos, también todos juntos, como usted dijo, escuela y familia tienen que trabajar en conjunto. Entonces, también tratar de incorporarlos, ¿sí? A, no sé, a talleres de lectura, a jornadas, nosotros, por ejemplo, en la escuela que yo trabajo, tenemos jornadas donde invitamos a alguna mamá, alguna abuela que venga a leer, o sea, hacerlos partícipe también, para que también, porque a veces hay que también educar a las familias, porque son familias muy jóvenes, entonces también esto, creo que también es con nosotros como educadores, esto de estar ahora en una capacitación y escucharla a usted, también es como que a nosotros nos incentiva porque nosotros tenemos que ayornarnos, capacitarnos y buscar estrategias, porque no puede perderse el placer por Y leer o el generar querer. propuestas desde las escuelas. Claro, claro. Y eso creo que es un papel primordial, ¿no? Cuando uno se sienta a planificar con el equipo docente, de tener siempre presente la importancia de la lectura porque es la base para todas las otras áreas también. Si no saben Tal cual. leer y escribir, no van a poder comprender o razonar una situación problemática. ¿No? sí. Entonces, esto creo que
también proponer, capacitarse, ¿sí? A mí me encanta mucho prácticas de lenguaje, pero por eso siempre estamos pensando como equipo directivo propuestas donde también sean parte los adultos, porque ahí es donde Sí, también ellos van a incentivar a sus hijos y después va a venir, o sea, es todo como una cadena, ¿no? Cuesta sí, sí. cuesta un montón, pero creo que no es imposible y también, aunque sea generar un poco de incentivo o de motivarlos, creo que con eso creo que la tarea es como que ahí empieza un poquito a formarse. Más que Así nada eso, es. yo agradezco mucho la palabra. Gracias, Gracias a muy vos. buenas notas. Carolina Beatriz de Loca dice, creo que los docentes deben probar, descubrir y valorar cada vez más la importancia de seguir la secuencia de escritura, pues caemos en actividades o ejercicios aislados que no llegan a desarrollar las habilidades del escritor, del buen escritor. Acá hay una pregunta de una tocaya tuya que dice, hay muchos casos de chicos con dislexia y es un gran desafío enseñar a escribir textos. ¿Qué estrategias vos recomendarías? Bueno, los chicos con dislexia en realidad lo que necesitan a veces es más tiempo y anticipar. Por ejemplo, y esto es una estrategia también para el inicio, que vuelvan, en lugar de que, porque la sobrecarga que tienen es a nivel sobre todo de la traducción, que les va a costar siempre. Ojo, los chicos con dislexia, cuando hay intervención y cuando hay acompañamiento, avanzan y después llega un momento en el que uno hasta es difícil, ¿sí? Darse cuenta que es una, excepto que te lo digan, no te das cuenta porque hay un trabajo, porque todos estos procesos se pueden desarrollar. Obviamente siempre depende de la gravedad de la situación, ¿no? Cada caso es distinto. Pero con los chicos con dislexia sirve mucho también, en lugar de que tengan que hacer todo solos, andamiarlo, por ejemplo, en lugar de crear una historia de cero, inventarla y escribirla y después corregirla, volver a escribir algo que leímos. Entonces ya tienen la planificación. Entonces se prestan atención a lo que tienen que escribir, que es la tarea que mayor demanda le genera, ¿no? Entonces, ese tipo de estrategias que en realidad también funcionan al inicio, y me faltó decirlo, ¿no? Esto de volver a escribir, leer, por ejemplo, contarlo y después volvemos a escribirlo, ¿no? Porque eso va andamiando el proceso de planificación, generación de las ideas, la selección del vocabulario y se pueden dedicar al proceso que les resulta más complejo, que es esto de escribir las palabras y dar, ¿sí? Entonces, con los chicos con dislexia funciona mucho eso. Por eso es muy frecuente y eso hay que ir regulándolo, por eso digo, hay que ir, ahí hay un juego muy fino que tenemos que ir haciendo para que ellos de a poco vayan desarrollando independencia y automaticidad en los procesos en los que tienen dificultades. No hay que dar un salto, pero sí que también requiere práctica y lo pueden hacer con más tiempo, acompañando, pero lo van a poder hacer. Pero hay un juego muy fino porque tampoco se trata de, durante toda la escuela, decirle, mandarle de manera anticipada el texto que se va a leer sino que ellos también de a poco vayan desarrollando independencia, ¿sí? Al inicio lo vamos a hacer, después le vamos a mandar tal vez una parte del texto, después, ¿sí? Pero de a poco, según cómo vayan desarrollando las habilidades, hay que también ir haciendo que ellos vayan nivelando hacia arriba porque lo pueden hacer, digo, excepto, bueno, hay distintas situaciones, pero en muchos casos la dislexia es reversible, o sea, no reversible en el sentido, siempre van a ser disléxicos porque vieron que es genético, pero no va a generar una dificultad en términos del proceso de producción, ¿sí? Lo van a poder hacer, tal vez necesiten más tiempo, tal vez algunas ayudas, como los medios digitales para revisar los textos, etcétera, pero se puede trabajar. Bueno, Vanessa, ya vamos a ir cerrando. Antes de despedir y de cerrar esto, quisiera invitarlos para las próximas capacitaciones. El próximo miércoles 21 de agosto a las 14 horas tenemos un café virtual con Claudia Galarza y con nuestro asesor previsional Juan Fernando López para hablar sobre jubilaciones docentes y no docentes. Todo lo que necesitamos saber. El jueves 22 a las 18 horas también tendremos una capacitación con Ariel Mani sobre nuestra plataforma Comenius que hoy les mencionaba al inicio de la charla. El martes 3 de septiembre vamos a tener una capacitación a las 18 horas también referida al nuevo RAM de nivel secundario.
con la presencia de Luján Mosun y Miriam Canale. También el miércoles 4 de septiembre vamos a dar inicio a un nuevo curso de representantes legales. Es un curso de 8 clases, de 18 a 19:30 horas. En 2 meses queda concluido con variadas temáticas. Y por supuesto, invitarlos y recordarlos a quienes todavía no se inscribieron, que el 29, 30 y 31 de agosto estamos en Mar del Plata en nuestro Congreso de Educación. Con excelentes disertantes vamos a tratar distintas temáticas y vamos a tener la oportunidad de participar y de estar junto a las autoridades nacionales, provinciales y también de la Municipalidad de Mar del Plata. Y es una gran oportunidad para escuchar a nuestras autoridades y también para ser escuchados. Así que no dejen de perderse esta oportunidad. Es un excelente congreso que queda muy poquitito para dar inicio. Bueno, Vanessa, hay muchísimos agradecimientos. Te agradecen que por fin alguien hable de que hay que enseñar ortografía, insistir con la ortografía y con la gramática, porque bueno, también me ponían por privado que muchas de estas cosas se han perdido precisamente por no exigir en lo que es ortografía y gramática. Así que bueno, muchísimos agradecimientos en el chat. Desde ya, para mí es un placer compartir una capacitación con vos. Es un lujo escucharte. Gracias a usted. Creo que ha sido una muy valiosa capacitación. Ahora es el momento para accionar en las aulas y en las escuelas. Así que, Vanessa, muchas gracias. No sé si hay algo más que quieras decir. No, gracias a ustedes por la atención y por la participación. Y bueno, lo que necesiten, estoy disponible, van a recibir el material y bueno, Ahí estoy está la para lo que necesiten. bibliografía y los autores que vos Sí, mencionaste. Está en el material que vamos a enviar porque hay gente que también estaba consultando por esto. Más de perfecto. 200 personas, Vanessa, te estuvieron escuchando, así que un lujo esta Gracias. Bueno, espero que capacitación. les sirva y eso, que les sea útil, porque al fin y al cabo es eso, uno destina tiempo y está bueno llevarse algo siempre de estos Ahora momentos, a las estas aulas, instancias. a por ello. Sí, sí, Bueno, sí. gracias a todos y nos volvemos a encontrar muy prontito. Gracias, Vanessa. Gracias, Un lujo. gracias. Buenas Chau, noches. chau. Chau, chau.